Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenidos a mi canal El Tributarista. Hoy seguiremos hablando sobre las tablas de retención del impuesto sobre la renta. Y para eso quiero hacer una recopilación del primer programa que grabé en forma rápida, para que luego entremos ya a los casos prácticos de cómo las tablas se comportan y cuál es el recálculo del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el decreto 293, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril en el tomo 447, ya establece, lo siguiente. Dice que se faculta al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, exclusivamente para los efectos del presente decreto, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en caso de estimarse necesario, emita los acuerdos, los instructivos, las circulares, las resoluciones, las guías, los decretos ejecutivos, para poder ampliar el tema de las tablas de retención. Y luego me voy directamente a las tablas de retención en cuanto al pago del impuesto sobre la renta anual. Esta tabla del 293 lo que me está diciendo a mí es que cuando ya termine el periodo fiscal, el 31 de diciembre, a la medianoche, como dice la ley, entonces yo me vaya a la tabla de retención y allí calcule mi impuesto a pagar ya con los salarios devengados, las retenciones efectuadas, y de esta manera, tal como observas aquí en mi tabla, en el tramo 1, establece que de 0.01 a $550 mensuales es sin retención, o sea, está exento todo aquel que gana de 1 centavo a 550. Luego en el tramo 2 va de 550.01 a 895.24. El porcentaje a aplicar es el 10% sobre el exceso de 550 más la cuota fija de 17.67. En el tramo 3 va de 895.25 a 2.038.10 centavos. A eso se le aplica el 20% sobre el exceso de 895.24 y nos da una cuota fija de $60. Y luego el tramo 4, que va de 2.038.11 centavos en adelante, es el 30% sobre el exceso de 2.038.10 más la cuota fija de 288.57. Si tú te fijas claramente en el tramo 1, lo que ha cambiado es el tramo 1, que es de 550 el exento. En la anterior tabla el exento era 472. Y luego cambia a partir del tramo 2 también, porque ya no va de 472, que era la tabla anterior, sino que va de 550.01. Entonces, prácticamente las nuevas tablas de retención solo han cambiado en el tramo 1 y el tramo 2. Así las cosas, nos vamos directamente ya a lo que dice prácticamente cómo están conformadas las tablas de retención mensual, quincenal y semanal. No voy a entrar nuevamente a mostrarte las tablas, sino a mencionarte cómo están construidas las tablas. Y para eso el literal D del decreto 10 ejecutivo, publicado también en el Diario Oficial del 30 de abril, tomo 447, establece lo siguiente y dice: para el cálculo de la retención deberán ser consideradas únicamente las remuneraciones grabadas en el periodo respectivo. ¿Qué quiere decir el legislador con eso? Interesante, porque el legislador nos dice, bueno, para el cálculo de las retenciones, te quiero decir que la tabla de retención no contiene las rentas no grabadas. Y dice en el siguiente inciso: las remuneraciones grabadas a que se refiere el inciso anterior se determinarán deduciendo al total de las remuneraciones del periodo las remuneraciones no grabadas. Es decir, que si yo tengo un salario de $700, tengo que descontarle el IS el 3% y la AFP el 7.25%, que son las deducciones no grabadas, para establecer mi base imponible sobre la cual yo voy a calcular cuál es la retención respectiva que le toca a cada empleado, ya sea mensual, quincenal o semanal. Así las cosas, sigue mencionando el literal D que las tablas de retención de los literales A, B y C del presente artículo no incluyen en su estructura el valor de la cotización laboral de seguridad social, por lo cual para proceder al cálculo de la retención deben disminuirse dichos valores. Es decir, que cuando yo haga el cálculo, en el caso de, volvemos al caso de una persona que gana $700, yo tengo que restarle el IS y las AFP. Pero hasta ahí todo está normal, todo está bien. Ahora viene el tema
de la polémica en cuanto a la aplicación de las tablas en relación al tramo 2 que va de 550.01 a 895.24. Como te decía al principio, lo que ha cambiado es prácticamente el exento, que era 472 en la tabla anterior, y ahora que tenemos un exento de 550. Entonces los únicos tramos que han sido afectados es el tramo 1 y el tramo 2. De esa manera podemos observar que el literal E dice deducciones no incorporadas en la tabla de retención. Y dice los valores consignados únicamente en el tramo 2 de las tablas de retención de los literales A, B y C, que son mensual, quincenal y semanal, no contienen las deducciones de los $1,600 establecidos en el artículo 29, numeral 7, inciso primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que tiene derecho las personas naturales asalariadas cuyo monto anual sea igual o inferior a $9,100 anuales de salario. Por lo tanto, me dice el legislador, para efectos de aplicar la respectiva retención, deben ser consideradas en el cálculo correspondiente. Mira qué interesante esto, porque el legislador me está diciendo que yo tengo que considerar dentro del rango del tramo 2 hasta asalariados que ganen $9,100 anuales, tengo que considerarles que cuando yo haga el cálculo de la retención mensual, ya sea mensual, quincenal o semanal, yo tengo que restarle o yo tengo que considerar las respectivas retenciones relacionadas con el tema de los gastos médicos y colegiatura. Y dice ahí, por lo tanto, para efectos de aplicar la respectiva retención, deben ser considerados en el cálculo correspondiente. Interesante, porque el legislador me está marcando ya en este sentido. Yo hago la interpretación jurídica literal o gramatical, y la interpretación jurídica literal o gramatical me lleva únicamente al texto de la ley, y el texto de la ley me dice que las deducciones de los $1,600 de gastos médicos y colegiatura no están considerados para ningún propósito a la tabla número 2. Por lo tanto, me dice que debo de aplicar las respectivas retenciones, la cuota correspondiente a los gastos médicos y colegiatura. ¿Qué quiere decir eso? Que los $1,600 yo los voy a dividir entre 12 meses y me va a dar una cuota de 133.33 mensual. Para propósitos de calcular mi base imponible, que sería el salario base sujeto a retención, yo tengo que restarle ahora el seguro social, la AFP y los 133.33 de los gastos médicos y colegiatura para determinar cuál va a ser el salario base sobre el cual yo voy a aplicar la retención respectiva. Así las cosas, interpretando ya el literal E, que ha dado la polémica en este momento y que sigue convirtiéndose en una polémica de cómo aplicarlo, hoy te voy a demostrar yo cómo debes de aplicarlo, y como tributarista estoy analizando plenamente bajo la normativa que me está diciendo que yo tengo que considerar para efectos del cálculo ese tipo de deducciones que son los 133.33. Así las cosas, nos vamos ya directamente a lo que dice o a lo que yo quiero mostrarte en este momento, cómo funciona una tabla de retención. Y aquí yo te coloco una tabla de retención en mi tabla dinámica que he realizado. Por ejemplo, alguien que gana $850. Observa bien, alguien que gana $850, dice que yo le aplico la retención del IR de 25.50, la FP del 7.25, que son 61.63. En este caso no tiene derecho a gastos médicos y colegiatura porque excede los 850, descontando el IR y la FP, exceden a los $9,100 anuales que él devenga como asalariado. En este caso, el monto grabado que me da es de $762.88. A esto le aplico el exceso sobre 550, me da un monto de $212.88 para un porcentaje de aplicación del 10% de $21.29, más la cuota fija de $17.67, estamos en el tramo 2, me da un monto de retención de $38.96 mensual de renta que va a descontarle a este empleado. Ahora utilicemos un salario menor para que vayas observando cómo se va comportando la tabla con los salarios menores. Por ejemplo, un salario de 650, ¿cuál es el comportamiento? Observa, un salario de 650 que ya estoy considerando aquí en mi nómina, le aplico el seguro social, son $19.50,
luego le aplico el 7.25 de la AFP, me queda 47.13, y este sí tiene derecho a los gastos médicos de colegiatura de 133.33 establecidos en el literal E que hemos estudiado y que hemos interpretado. Así las cosas, con los 133.33 solo para efectos ilustrativos para determinar el monto grabado, llego a un monto grabado de 450.05. Como es un monto de 450.05, esto me hace que después de estar en el tramo 2, este sujeto que gana 650 o este empleado que gana 650, me hace regresar al tramo 1, que es el exento de 550. Entonces, en este caso perfecto, no tiene por qué descontársele ninguna retención para efectos del impuesto. Ahora veamos un caso también en el cual sí hay retenciones. Veamos un caso de un salario de $800. En un salario de $800 yo tengo, observa bien, $800 de salario base. Ese es mi salario base bruto al cual yo debo de aplicarle, según el literales D y E del decreto número 10, le aplico el seguro social de 24, la AFP de 58, y este sí tiene derecho a los 133.33, porque al restarle a los 800 los $82 que me da de ICE AFP, me quedan 718, por 12 meses me da un monto menor a $9,100 anuales. Por lo tanto, tiene derecho a los gastos médicos de colegiatura establecidos allá en el literal E. Y la base imponible que me queda son de 584.67. Esa base imponible sí queda dentro del rango del tramo 2, y como queda dentro del rango del tramo 2, yo le aplico sobre el exceso de 550, son 34.67, a eso le aplico el 10%, me da 3.47. Luego tengo la cuota fija de 17.67 y luego tengo ya una cuota de retenciones de $24.14. Ese es el comportamiento normal que hay dentro de la tabla de retención anual. Veamos un salario de $750. ¿Cuál es el comportamiento? En un salario de $750, si tú observas bien interesante, un salario de $750. Mira bien, el salario es de un sueldo mensual de $750, le aplico el seguro social de $22.50, las retenciones de la AFP de $54.38, de una sola vez la tabla dinámica que he elaborado me tira que tiene derecho a los gastos médicos de colegiatura por una simple y llana razón, que las retenciones del ICE y la AFP, al quitárselas de los 750, da un monto sobre el cual, multiplicado por 12, me da un salario anual menor a $9,100. Entonces la tabla está construida de tal manera de que ya considera, ¿verdad?, ese equilibrio, digamos, de los 9,100, y por lo tanto yo tengo que considerar para estos propósitos los 133.33 establecidos en el literal E del decreto número 10. En este caso, el monto grabado es de $539.80. Entonces, como es $539.80, no hay ningún tipo de retención. Observa, ningún tipo de retención, porque los $539.80 es inferior a lo establecido del exento de los $550 mensuales. Ojo con eso, porque después de estar en el tramo 2, el empleado que gana 750 se me convierte en un empleado que está en el tramo 1, porque ya estoy determinando yo como monto grabado para efectos del cálculo del impuesto de la retención mensual. De 750 pasa a un salario base grabado de $539.80, que es inferior a los $550 del exento. Por lo tanto, si ya observamos bien cuál es el comportamiento que ocurre en este momento, que he pasado de 750 del salario base a un monto grabado al que le voy a aplicar prácticamente la tabla de retención mensual, porque así lo dice el literal D, que los salarios de la tabla no contienen las rentas no grabadas. Entonces yo tengo que considerar que al salario le resto el IR, la AFP y los gastos médicos de colegiatura, que en este caso me lo está dando como válido porque no supera los $9,100 anuales de salario. Entonces, así las cosas, te he mostrado yo prácticamente cómo funciona el tramo 2 cuando nos comportamos con salarios
Por ejemplo, hagamos otro salario de $700. Mira bien la tabla, un salario de $700. Yo le aplico el IS de 21, la FP de 50.75, automáticamente, de acuerdo a lo establecido en literal E, me tira los gastos médicos de 133.33 y el monto grabado que me da es de 494.92. Eso implica que esos 494.92 es inferior prácticamente a lo establecido en el tramo 1, que es el exento de 550. Por lo tanto, no tengo que aplicarle yo ninguna retención a esta persona que gana $700 de salario. Como te dije al principio, y lo repito, prácticamente lo que ha cambiado es el tramo 1 y el tramo 2. El exento era 472 y hoy pasó a ser 550. Entonces, esto es lo que ocurre en una tendencia en el cual nos vemos inmersos de que de enero al mes de abril le aplicaste una tabla diferente y ya a partir de mayo tú empiezas a aplicar la nueva tabla. Por ejemplo, un salario de $650, aquí lo tenemos, un salario de 650, le aplico el IS 19.50, la FP me da 47.13, automáticamente me dice que tiene derecho a los gastos médicos colegiatura de 133.33 y lleva un monto grabado de 450.05. En este caso, como es inferior a 550, tampoco hay aplicación de ningún tipo de retención para este empleado que está en el rango de un salario de $650. Así las cosas, podemos observar que el tramo 1 y el tramo 2 tiene sus dificultades en cuanto a la determinación de los gastos médicos y colegiatura hasta dónde llegan. Por esa razón te coloqué también, ¿verdad?, un salario de 800, el que sigue teniendo derecho. Por ejemplo, el de 800, lo repito, el de 800 me sigue tirando que tiene derecho al IS, a la FP y me aplica para los gastos médicos de colegiatura. Pero si ya yo lo subo, el salario de 800, y lo llevo a $820, me sigue aplicando también gastos médicos de colegiatura, como observas aquí, 820, el Seguro Social, la FP y los gastos médicos de 133.33. Veamos un salario de $830, ¿cuál es el comportamiento? Sigue aplicando en un salario de 830, observa bien la tabla, 830 menos el IS menos la FP, la tabla me sigue tirando que tiene derecho a los 133.33 de gastos médicos, me da un monto grabado de 611.60, le aplico el exceso, que son 61.60, el 10%, 6.16, más la cuota fija, 17.67, y me llega a establecer una retención de $23.83 mensuales. Probemos un salario de 840. Un salario de 840 me sigue tirando a mí que tiene derecho a el seguro, la FP y a los gastos médicos y colegiatura. Entonces, en este caso, el monto grabado me da de 620.57, como puedes observar en la tabla, y me tira a mí un exceso de 70.57 por el 10%, son $7, más la cuota fija de 17.67, llego a un monto total de 24.73 de retención mensual del impuesto sobre la renta. Entonces prácticamente me está cambiando a mí la tabla en cuanto a la deducción de los gastos médicos, ya con un monto de salario de $845 mensuales. Observa, $845 de salario bruto nominal, menos el IS, menos la FP, ya gastos médicos ya no me tira para alguien que gana 845 porque excede a los $9.100 anuales que establece el literal E. Por lo tanto, el monto grabado me da de 758.39, el exceso para 550 me da 208.39, le aplico el 10%, me da 20.84, más la cuota fija de 17.67, llego a un monto total de retención de 38.51, que es el comportamiento que se da en este caso. Ahora, si nos salimos de los tramos 1 y 2 y colocamos un salario de $1.500, prácticamente eso está ubicado en el tramo 3, que va
y me le aplica el Seguro Social de 30, la AFP de 108.75, no tiene derecho a los gastos médicos y colegiatura porque está en el tramo 3, y llego a un monto grabado de 1.361.25. Importante porque ya esto sobre el exceso de 895.24 me da un monto de 466.01. Por el 20% que me dice la tabla, me da 93.20 más la cuota fija de 60, llego a establecer una retención mensual de $153.20. Entonces, prácticamente mi tabla dinámica lo que me está demostrando a mí es que el tramo 3 y el tramo 4 no sufrieron ningún cambio, solo el tramo 1 y el tramo 2, donde nos embarcamos en aplicar los gastos médicos y colegiatura hasta salarios devengados anuales de 9.100. Por lo tanto, es interesante considerar eso ya en la nómina de mayo. Tuvo que haberse considerado porque el decreto ejecutivo y el legislativo entraron plenamente en derecho, ¿verdad? A partir de los 8 días de su publicación en el diario oficial, entraron la primera quincena del mes de mayo. Lo único que no agarró es si tú pagabas semanalmente. La primera semana de mayo no había por qué aplicar la tabla de retenciones divulgada ya en el decreto número 10 ejecutivo. Y seguimos hablando del tema de la tabla de retenciones y hoy nos vamos a trasladar prácticamente al famoso recálculo del mes de junio y del mes de diciembre. Importante porque acordémonos una cosa, que de enero a abril tuvimos que haber aplicado la tabla anterior. Y te lo demuestro aquí en mi tabla, ¿verdad? Con un salario, alguien con un salario de $600, de enero a abril, se le aplicó lo que era la tabla de retención anterior, que tenía como exento los 472. Le aplico los $18 del IS, la AFP de 43.50 y llego a un monto grabado de 538.50. En la tabla anterior, los 538.50 tenía que restarle los 472, que era el exento, y sobre eso aplicarle el 10% más la cuota fija de 17.67, llegaba a establecer un impuesto sobre la renta mensual de $24.32. Entonces, observa bien que este 24.32 se repite para los meses de enero a abril. Como lo observas aquí en la tabla, tenemos 24.32 de enero a abril, porque son las tablas anteriores. Ya cuando llegamos al tema de la tabla nueva, a partir del mes de mayo, los mismos $600, le aplico el Seguro Social de 18, la FP de 43.50, ahí ya me dice la tabla que como está dentro del rango 2, tiene derecho a los 133.33. En este caso, solo para efectos determinativos de establecer cuál es el monto grabado. No es que a ti como empleado te van a descontar 133.33, sino que solo es una deducción para efectos de determinar cuál va a ser el monto grabado a los establecidos en el tramo 2, que no excedan de los $9.100 anuales de salario. Entonces, en este caso, los $600, después de aplicarle las retenciones, se me convirtieron en $405.17. Observa bien esto, porque los 405.17 que estamos en este momento aquí en mi pantalla señalando, es inferior a los $550 del exento mensual que ya tiene la tabla y que fue aprobado en el decreto 293. Al ser inferior, no tengo que aplicarle ninguna retención de impuestos sobre la renta en el mes de mayo ni en el mes de junio. Entonces, para efectos de recálculo, nos trasladamos al recálculo del mes de junio y podemos ver ya en el recálculo, aquí, en esta parte, decimos los ingresos devengados son 3.600, menos las deducciones del IS y la AFP de 369, menos los gastos médicos de colegiatura de 800, que son el primer semestre del año el que tiene derecho, que son los $800, le restamos los $800 porque así lo dice también el decreto número 10, llegamos a un monto grabado de 2.431. Entonces los 2.431 es inferior a los $3.300 del primer semestre. Recuerda que $550 del exento por los 12 meses son $6.600 anuales de exento. Dividido entre 2 te da 3.300, que son los primeros 3.300 que vas a ocupar en el semestre, en el primer semestre, para efectos del recálculo. En este caso,
yo llego a un ingreso grabado de 2.431 al hacer la resta de los 3.600 menos el IS y AFP menos los gastos médicos de 800, llego a un ingreso grabado para efectos de determinación de $2.431. De esta manera, como estás observando aquí en mi tabla, los 2.431 es inferior a los 3.300 que da de salario base para efectos del primer semestre. Entonces, quiere decir que la retención del impuesto sobre la renta del mes de junio para este empleado es de 0 porque no aplica, porque está por debajo del exento. Pero de enero a abril, con anterior tabla, le retuvieron $97.28. En este caso, de esta persona asalariada, que le retuvieron $97.28 y que tiene un salario de $600 mensuales, es interesante observarlo porque de esta manera, ya en la parte del primer recálculo, estamos observando que a él le queda un saldo a favor de retenciones de $97.28. Así las cosas, nos trasladamos ya directamente a ver qué ocurre con el segundo recálculo, que es en el mes de diciembre. Y en el segundo recálculo del mes de diciembre, tú puedes observar que prácticamente solo hay vacaciones y está el aguinaldo que está exento. El aguinaldo que está exento para efectos de la retención, los $300 de aguinaldo del mes de diciembre, y tenemos las vacaciones de 90. En este caso, el IS me cambia en el mes de septiembre a 20.70, una AFP de $50.03, sigo con los gastos médicos y colegiatura de 133.33, me da un monto grabado de 485.95, no le calculo retención porque está por debajo de los 550, lo mismo me traslado a diciembre, el aguinaldo exento que se ha venido manejando a través de decreto llega a $1.500 de aguinaldo exento, entonces por lo tanto el aguinaldo no lo considero dentro de la tabla porque no está grabado para efectos de aplicar retención. Entonces en este caso todo el semestre, como observas aquí en esta columna, no hubo retención de renta. ¿Por qué? Porque su salario base grabado era inferior a $550, o sea que me trasladó del tramo 2 al tramo 1. En este caso, prácticamente el exceso que vengo jalando es de 97.28, que fueron las retenciones que le aplicaron de enero a abril de la tabla anterior a este empleado. Entonces, cuando este empleado presente su declaración de renta, él tendrá, según el recálculo del mes de diciembre, tiene $7.290 de salarios brutos ganados en el año, menos la AFP de 747.23 y seguro social, menos los $1.600 de gastos médicos y colegiatura, lleva un ingreso grabado de $4.942.78, que es el ingreso anual base para determinar si aplicaba o no retenciones. Entonces esos $4.942.78 es inferior a los $6.600, que es el ingreso total exento de todo el año, que son 550 por 12 meses, me da 6.600. Entonces quiere decir que a este empleado, al mes de diciembre no hay retenciones, pero sí tengo las retenciones acumuladas de enero a noviembre, que fueron $97.28 correspondiente a los meses de enero a abril de la tabla anterior. Cuando presente su declaración de renta este empleado, entonces tendrá que pedir una devolución del impuesto sobre la renta de $97.28. Así las cosas, podemos seguir observando ya en la tabla. Cambiemos si quieren, podemos ver otro salario para efectos del cálculo, y nos vamos a un salario donde la persona tenga la perspectiva de tener retenciones en exceso y que además esas retenciones en exceso pueden ser compensables. Digamos un salario de $800. ¿Qué ocurre con un salario de $800? Según una tabla, podemos observar que los $800 yo le estoy dando y le aplico el IS, que son $24 mensuales, la AFP de 58, me queda un monto grabado de 718. En la tabla anterior, que era hasta 472 el exento, me da un monto grabado de $42.27. Eso fue de enero a abril del presente año
2025. Entonces 42.27 mensual le retuvieron. Ya para mayo, según la tabla, a este que ganó $800, prácticamente la tabla dice que yo le retengo 21.14. Casi el doble, se redujo el doble la retención mensual que yo le estaba aplicando a esta persona ya con la nueva tabla. Entonces, con la nueva tabla podemos observar que de 42.27 que tenía en la tabla anterior pasó a 21.14, un ahorro importante, más o menos de $21 también, casi es el doble de $21. En junio no le retengo. ¿Por qué no le retengo en junio? Porque ya cuando yo veo el recálculo para el mes de junio, mira cómo me queda el recálculo en el mes de junio. Tengo ya salario de vengado de $4.800, las deducciones del IGE y la AFP de $492, los $800 de gastos médicos a que tiene derecho el que gana $800, y llego a un ingreso grabado de $3.508, supera los $3.300 que son el salario semestral que él devengó. Entonces esos $3.300 le aplico el impuesto sobre la renta hasta el mes de junio, que es de $127, más o menos menos el impuesto sobre la renta acumulado de enero a mayo, llego a 190.22. En este caso, él tiene un exceso entre el impuesto aplicado de enero a mayo versus lo que yo he calculado en el recálculo de junio de 127, tiene un exceso de retención de $63.22. ¿Qué va a pasar con esos 63.22? En las redes sociales, más en TikTok, en YouTube, me están preguntando, licenciado, usted como tributarista, ¿qué haría con los 63.22 que le han aplicado en exceso por el cambio de tablas? Bueno, sencillo, yo lo que haría es trasladarme ya al tema de la tabla, al tema de los siguientes meses, que sería de julio en adelante, el segundo semestre, y digo lo siguiente, bueno, le retengo $24, le retengo la AFP de 58, tiene derecho a los gastos médicos, llego a un monto grabado de 584.67, me da un impuesto sobre la renta de 21.14, que es lo que ya determinamos para el mes de mayo, sigue para el mes de julio, 21.14, pero como yo tengo un saldo a favor de 63.22, a este empleado para este mes yo no le informo ninguna retención porque tengo que aprovechar que tengo ese saldo a favor hasta agotarlo en el segundo semestre. Entonces a los 63.22 que usted está viendo aquí en la pantalla, yo le estoy aplicando prácticamente esos 63.22, le resto a los 21.14, ¿verdad? No hay ninguna retención a aplicar en el mes de julio. Lo mismo ya para el mes de agosto, le vuelvo a aplicar al saldo que me queda de 42.08, 21.14 y tampoco hay retención. Luego para el mes de septiembre, donde hubo la vacación, le dio 45.24 de impuestos sobre la renta, menos los 20.94 que todavía tenía a favor de las retenciones en exceso. Entonces me queda a mí un impuesto sobre la renta ya a enterarle al fisco de $24.30. Así las cosas, ya para el mes de octubre y noviembre yo tengo que retener en los 21.14 que dice la tabla, y así es el comportamiento. Ahora nos vamos al recálculo del mes de diciembre. ¿Qué pasa con el recálculo del mes de diciembre? Ya en el recálculo del mes de diciembre podemos observar que tenemos ingresos de vengado brutos de $9.720, colocamos las deducciones del ICE y la AFP de 996.30, más los gastos médicos y colegiatura a los que tiene derecho según el literal E del decreto número 10 de $1.600, yo llego a ingresos grabados de $7.123.70. En este caso, como yo tengo $7.123.70 de ingresos grabados, es superior a los $6.600, que es el exento anual de los $550 por 12, $6.600 anual, entonces es superior. En este caso, el impuesto sobre la renta a diciembre, según el recálculo, es de $264.49, menos lo que yo tengo acumulado de enero a noviembre de $256.79, llego a un diferencial de $770. Esos $770 son los que yo le voy a retener
para el mes de diciembre, para que me queden ajustadas completamente las tablas, y de esta manera cuando este empleado declare su renta, pues no le va a salir a pagar ni le va a salir a devolver, porque en el recálculo hemos ajustado prácticamente los excesos que venían de las retenciones del primer semestre, las hemos descontado del segundo semestre, para propósito de que ese empleado no vaya a presentar esas retenciones en exceso, se las descontamos en el segundo semestre, y de esa manera nosotros llegamos a establecer ya en el recálculo de diciembre que la retención del mes de diciembre sería de $7.70. Entonces ya nos queda ajustado, y de esa forma podemos seguir probando. Si tú quieres, probamos otro salario, probemos otro salario superior a $800, y en este salario superior a $800 colocamos $900. Ya en los $900, si tú observas, siempre está dentro del tramo número 2, le aplico el seguro social de $23, la AFP 65.25, no tiene derecho a gastos médicos de colegiatura, ni en la tabla anterior donde le aplicaba la retención de 51.25, no tiene derecho a gastos médicos de colegiatura. Llego que en la tabla anterior de enero a abril apliqué 51.25, y en la nueva tabla me sale a aplicar 43.45 en el mes de mayo. Eso era lo que tenía que haberle aplicado en el mes de mayo, 43.45, según la nueva tabla. Ya en el recálculo del mes de junio, a esta persona que gana los $900, yo tengo aquí $5.400 de ingresos de vengado brutos, menos la AFP y el seguro social de 553.50, no tiene derecho a gastos médicos porque excede a los $9.100 anuales ese salario. Entonces llego a ingresos grabados de $4.846.50, lo comparo con los $3.300 del semestre, y me da que el impuesto sobre la renta de junio tendría que haber sido de $260.85 contra el impuesto sobre la renta acumulado de enero a mayo de $248.43. Ya para el mes de junio, yo solo tengo que retener el mes de junio en recálculo, ya la retención efectiva de $12.43, que es lo que aparece aquí en la tabla. Entonces, en este sentido, esos $12.43 ya me marcan a mí el rumbo de un recálculo. Ahora nos vamos al mes de diciembre, y en el mes de diciembre tenemos el comportamiento de los 43.45 de la nueva tabla ya de retención. Tenemos 66.94 para septiembre porque se le pagaron vacaciones de 135. Entonces me cambia aquí la retención a 66.94, y luego ya para octubre y noviembre 43.45. Vamos al recálculo, y en el recálculo que tú tienes de diciembre podemos observar que tiene un salario de vengado de $10.935, le quito las deducciones del IJ y la AFP de $1.119.79, y llego yo a un salario. No tiene derecho a gastos médicos de colegiatura porque traspasa los $9.100, y por lo tanto, o supera los $9.100, y por lo tanto llego a un ingreso grabado de $9.815.21. A eso le resto, le calculo, las retenciones de hasta diciembre, y me dan de $533.64. Contra las retenciones acumuladas de enero a noviembre de $501.57. Entonces en el recálculo de diciembre, ya para el mes de diciembre, yo tengo que retenerle $32.07. Así las cosas, podemos observar que prácticamente en el recálculo yo ajusto la tabla, ¿verdad?, de las retenciones, y nos damos cuenta cómo funciona ya los recálculos para junio, los recálculos para diciembre, y de qué manera estos vienen ya interpretándose de esa manera, y cómo tenemos que hacerlo ya a partir, o tuvo que haberse hecho a partir del mes de mayo, y ya el mes de junio ajustar el recálculo para el tramo 2, que devengue abajo de 9.000 o igual a $9.100 anuales, aplicarle los gastos médicos y colegiatura como parte del cálculo para determinar el salario base. Bueno, con esto espero haber ilustrado a todos ustedes, mis seguidores en YouTube y en otras plataformas, a efecto de que el recálculo de junio y diciembre nos quede totalmente
establecido de tal manera que cualquier empleado, ¿verdad?, no pueda tener ninguna deducción adicional en su declaración de renta y tampoco le puedan cobrar impuesto alguno. De esta manera, como tributarista, te aconsejo que lo hagamos de esta manera y bueno, y empezarlo en ese sentido a aplicar ya el recálculo de junio y el recálculo de diciembre. Así las cosas, se despide de ti Guillermo Romero, el tributarista. Búscame en mi canal de YouTube como El Tributaristax y búscame también en mi página web como eltributarista@gmail.com y en mi correo eltributarista@gmail.com también, y de esta manera yo estaré a tus órdenes para poder ampliar cualquier contenido relacionado con los recálculos del impuesto sobre la renta y las tablas de retención que van a quedar grabadas de aquí en mi canal de YouTube. Bendiciones para todos.